Hola y bienvenidos de nuevo al canal del Teacher Oscar. En el video de hoy, un tema muy importante para el inglés, el tiempo presente simple. En este video encontrarás una explicación bastante completa, ejemplos de uso y lo mejor, ejercicios que iré resolviendo para aclarar mucho mejor las dudas. Comencemos. Debemos aclarar primero que en inglés el presente simple tiene unas reglas para el verbo to be y otras reglas para otros verbos. Comenzaré entonces por explicar primero las reglas y usos del verbo to be, posteriormente las de los otros verbos. Con el verbo to be, es decir, el verbo ser o estar en español, si vamos a hacer afirmaciones, usamos para el sujeto I la palabra am, para el sujeto you, are, y para he, she o it usamos is. Esto cuando se trata del modo singular. Pero si es plural, para we, you o they usamos are. Es decir, que estamos usando tres conjugaciones diferentes. Am para el sujeto I, are para you, we o they, is para lo que llamamos la tercera persona, es decir, los sujetos he, she o it. Pero son apenas tres formas diferentes que debemos aprendernos. En español esto correspondería, como es del verbo ser o estar, corresponde a estoy, estás, está, estamos, están, soy, eres, es, somos, son. Y eso sin contar las que poco usamos en Latinoamérica, estáis y sois. Serían 12 formas diferentes o 12 conjugaciones del verbo ser o estar, que en inglés corresponden a solamente estas tres, am, are o is. Y si se trata de hacer negaciones, es muy fácil. Simplemente ponemos después del verbo to be, después de esta conjugación, usamos la partícula not. Y ya estamos negando. I am not sad. No estoy triste. Lo mismo haremos con are y con is, aunque podemos hacer unas contracciones. No podemos hacer la contracción de am con not, no es posible, pero are con not lo transformamos en aren y de la misma manera is más la partícula not la transformamos en isn't. Miremos al plural. Are not, que contraído es aren't. We aren't, you aren't, they aren't. Si tenemos que hacer las preguntas, debemos hacer este cambio de la afirmación a la pregunta. Es decir, si en la afirmación va primero el sujeto y luego el verbo to be, en la pregunta invertimos el orden, primero el verbo to be, luego el sujeto. Si la afirmación era they are happy, ellos están felices, en la pregunta sería are they happy, ellos están felices. Y esta se responde de una manera muy sencilla. Si lo están, si ellos sí están felices, se respondería yes they are. Y si no lo están, no they are. Con otro ejemplo, she is rich. Cambiamos el orden y en la pregunta sería is she rich? Para responderla yes she is y si no, no she isn't. Aquí vemos las posibles contracciones que se usan con el verbo to be. Recordemos que I am not solo se puede contraer de una manera. Am, el I con el am, pero no es posible contraer am not. Mientras que en las demás, he is not, you are not, we are not, they are not, sí existen dos formas posibles de hacer la contracción. ¿Y qué pasa cuando tenemos estas palabras, las WH questions? Sencillo, ellas son las que ahora comienzan la pregunta, posteriormente sigue el verbo to be, luego el sujeto. No ponemos aquí un verbo principal porque el verbo principal es el verbo to be y se usa acá. Y un complemento. Así tenemos las preguntas: Who is your boss? What is your name? When is the meeting on Monday? Where is the office? Why am I in English class? How are you today? How old is she? What time is it? Ya visto esto, entonces practiquemos.
Aquí nos están pidiendo hacer oraciones con el verbo to be usando las formas cortas del verbo, en forma afirmativa, negativa o pregunta. Las formas cortas son las formas contraídas de los verbos. Miremos los ejemplos. Tenemos que usar el sujeto he, tenemos que usar el verbo be. Obviamente en todos estos casos tendremos que usar el verbo to be y el complemento. Para he, ¿cuál era el verbo to be que se usaba para he? Is. Y como aquí está contraído, usamos his. He's French. Él es francés. Seguimos. We. Pero esta vez tenemos que negarlo. Para we, ¿cuál se usa? Are. Pero como es negado, aren't. Y el complemento. Cuidado con este caso. Es una pregunta. Si es una pregunta, va primero el verbo to be. Pero nos fijamos quién es el sujeto. He. Entonces de primeras usamos is. Luego sigue el sujeto, he, y luego el complemento. ¿Es él un futbolista? Y en este caso tenemos una pregunta con WH, question. Que va primero el WH, where, que sigue el verbo to be, is, que aquí está contraído, y el complemento, John. Sigamos con el resto. Tenemos we, el sujeto we. ¿Cuál es la forma que debemos usar del verbo to be para we? Are. Y tenemos German. German, que significa alemán, es una nacionalidad. No vamos a pensar que es el nombre Germán, que los estudiantes suelen caer mucho en ese error. La respuesta entonces sería we're German, somos alemanes. Siguiente, tenemos el sujeto he, debemos negarlo, y tenemos este complemento. ¿Qué debemos hacer? Pues ponemos he de primeras, y que le correspondía a he, en este caso, is. Pero como es negado, isn't. Y el complemento. He isn't a journalist. Siguiente. We. Para we debemos usar are. Pero como es negado, aren't seniors. Siguiente sujeto, you. Pero notemos que es una pregunta. Entonces va primero para el sujeto you, are. Luego sigue el sujeto you y el complemento. Are you a nurse? Siguiente es una afirmación. Entonces usamos they y usamos el correspondiente para they, que es are, con su contracción. Y el último es una pregunta nuevamente con WH question. Va primero el WH, enseguida el verbo to be y el complemento.